Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con este estudio de la carta a los romanos. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 2. Entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Voy a dar lectura a estos versículos que vamos a leer en este domingo, que vamos a iniciar ya el segundo capítulo de Romanos, y dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muy bien, el tema que vamos a tener para esta ocasión se va a titular: Nadie es tan bueno para salvarse. Nadie es tan bueno para salvarse, ¿sí? Y vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestros corazones, podamos tener nuestros corazones abiertos, preparados para lo que el apóstol Pablo va a enseñar en esta ocasión. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, Señor, que vamos a escudriñar estos versículos de este segundo capítulo que hoy vamos a iniciar. Te rogamos que nos ayudes a trazar adecuadamente la escritura, a poderla interpretar adecuadamente para poder comprender, Señor, lo que el apóstol Pablo quería transmitir, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y que abra, Señor, nuestro entendimiento, que nos des esa capacidad espiritual de entender las cosas espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos entonces, como les decía, estamos iniciando ya este segundo capítulo, la carta a los romanos. Recordemos, desde los inicios de esta serie, decíamos que esta carta el apóstol Pablo la envía a los cristianos que se encuentran en Roma. Los cristianos que se encuentran en Roma, algunos de ellos son judíos, otros son gentiles. En el primer capítulo el apóstol Pablo habló acerca de varios aspectos. Comenzó hablando acerca de que él había sido elegido, apartado para el evangelio, etcétera. Después el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del evangelio de Dios. Habló de este evangelio a través del cual el Señor justifica, y luego habló del evangelio de Dios, y para ello comenzó hablando también acerca de la ira de Dios, del cual nos llevamos varios temas. Y en este apartado de la ira revelada de Dios, concluíamos nosotros el capítulo 1, o concluye el apóstol Pablo en el capítulo 1, con la condición de los hombres, ¿sí? Esta condición de los hombres que el apóstol Pablo enumera, explica, describe en el capítulo 1, lo hace mención de ello a lo largo del capítulo 1, y terminábamos nosotros en esta conclusión que hace el apóstol Pablo. Concluye entonces el apóstol Pablo diciendo que el hombre se encuentra bajo el juicio de Dios, y termina en el capítulo 1 el apóstol Pablo señalando son dignos de muerte. Y obviamente esto, explicábamos, no lo hace el apóstol Pablo en un sentido de condenación solamente, sino que el apóstol Pablo está presentando precisamente el evangelio de Dios para mostrarles que ellos, aun cuando se encuentran bajo el juicio de Dios, aun cuando son dignos de muerte, entonces ellos se encuentran en una necesidad muy grande del evangelio de Dios. No es que el apóstol Pablo se esté gloriando de quién es él,
y esté menospreciando a los pecadores, sino que para presentar adecuadamente el Evangelio, el apóstol Pablo primero presentó la radiografía del hombre, la condición verdadera del hombre, y termina entonces el apóstol Pablo en este sentido. Son dignos de muerte, se encuentran bajo la ira de Dios. Así concluíamos nosotros la enseñanza del primer capítulo. Y entonces cuando los judíos escuchan lo que el apóstol Pablo hace mención en este primer capítulo y sobre todo en esta finalización de este primer capítulo, pues los judíos están totalmente de acuerdo con Pablo, aunque Pablo nunca lo mencionó para que estuvieran de acuerdo con él. El apóstol Pablo está presentando el Evangelio de Dios y los judíos toman una postura de decir, sí, efectivamente, Pablo, como tú dices, ellos son culpables, ellos son dignos de muerte, ellos están bajo el juicio de Dios, ellos están bajo la ira de Dios, pero nosotros no. Entonces los judíos comienzan a defenderse, autodefenderse con este celo judío, este celo cultural que tenían, y ellos dicen, todo lo que has dicho es cierto, así es el juicio de Dios, así es la ira de Dios para con ellos, pero con nosotros no, porque nosotros somos somos pueblo de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros no estamos bajo ningún juicio de Dios. Y entonces, así, de esta forma, nosotros podemos entender a quién se está dirigiendo en este capítulo 2 Pablo. Pablo se está dirigiendo a los judíos, es decir, Pablo se está dirigiendo a aquellos que menosprecian a los pecadores. ¿Sí? Ahora, si bien los judíos quizás no pecaban a la manera como lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1 del 27 en adelante, el apóstol Pablo cuando hace una descripción de los pecados, dice por ejemplo en Romanos 1:27, y quizás los judíos no pecaban de esta forma, pero dice Romanos 1:27 en adelante, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego del 29 al 31 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si tal vez los judíos, quizás ellos no pecaban de esta manera, pero ellos dejaron de considerar al menos tres aspectos. Y no tan solo los judíos, sino aquel que es moralista, aquel que es religioso, aquel que no peca a la manera de como pecan en el mundo, dejan de considerar tres aspectos. Número uno, dejan de considerar que ellos igualmente eran capaces de cometer todos los pecados que está enumerando el apóstol Pablo en estos versículos que acabo yo de citar, ¿sí? Y el religioso, el moralista, también deja de considerar que a veces él es capaz de cometer también esos mismos pecados, ¿sí? Segundo punto, dejan de considerar, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Y esto también el judío, el moralista, el religioso deja de considerarlo. No, yo no peco como ellos pecan, yo no peco de manera tan grave como los gentiles pecan, pero dice la Biblia, Santiago 2:10, si fallas en un punto de la ley de Dios, has fallado en todos los puntos, eres considerado culpable de todos los pecados. Y número 3, ellos dejan de considerar que han pecado también con el pensamiento. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo enseña que el pecado no es tan solo la comisión, el acto de cometer el pecado,
y lo enseñó en el pecado de adulterio, sino el pensamiento, la intención de hacerlo. Al menos lo mencionó en el pecado del adulterio y en el pecado de asesinar a una persona. Si aborreces, si odias a alguien, ya has cometido homicidio, dice el Señor. Entonces, ellos dejaron de considerar estos tres aspectos. Entonces, Pablo se está dirigiendo a los judíos. Pero yo quiero que por favor no piensen ustedes solamente culturalmente, étnicamente, este pasaje entonces se va a dedicar, va a hablar a los judíos, no, sino que por judíos nosotros podemos entender a manera de ir aplicando la escritura a los religiosos, a los moralistas, a los perfectos en sus propios ojos. Y escuchen con mucha atención, incluso se dirige a aquellos que son cristianos y que por cuanto tienen este celo de ser cristianos, comienzan a menospreciar a aquellos que son pecadores. A ellos es a quienes el apóstol Pablo se está dirigiendo en esta ocasión. Entonces tengamos en mente que el apóstol Pablo se dirige a los judíos, y el judío va a ser un símbolo, un simbolismo de una persona religiosa que tiene su religión, la religión que tú quieras, de una persona moralista, de aquel que todo lo juzga, de aquellos que son perfectos en sus propios ojos, incluso, y tristemente lo digo a veces, de aquellos que son cristianos y que una vez que son cristianos comienzan a ser severos, duros y juzgan, condenan a todo mundo, a los perfectos según sus propios ojos. Muy bien, vamos entonces al primer versículo. En el primer versículo dice el apóstol Pablo, vean que el apóstol Pablo se está dirigiendo entonces al perfecto, al moralista, al religioso, al judío, y vean con lo primero que inicia el apóstol Pablo. Les dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces el apóstol Pablo inicia con un golpe fuerte para ellos. Ellos se sentían, el pueblo de Dios, se sentían que no tenían ningún juicio de Dios encima de ellos, pero Pablo comienza y les dice, eres inexcusable, es decir, no tienes excusa. En otras palabras, el apóstol Pablo les comienza diciéndoles a ellos, a los judíos, comienza diciéndole al religioso, comienza diciéndole al cristiano entre comillas que tiene un celo muy grande y comienza a juzgar, a criticar, a condenar a todo mundo, comienza diciéndoles, tú eres tan pecador, tú eres tan responsable como los hombres que he descrito en el capítulo 1. Y entonces, en este sentido, el nombre del tema que tenemos para esta enseñanza, nadie es tan bueno para salvarse a sí mismo. Los judíos se sentían buenos, se sentían perfectamente ante Dios y ellos entonces decían, no tenemos ningún juicio, la ira de Dios no está sobre nosotros, pero en esta escritura el apóstol Pablo nos va a enseñar que nadie es tan bueno para salvarse a sí mismo. Tú, con todo y con tu religión, con tus creencias, estás bajo la misma condición de los hombres que Pablo ha mencionado en el capítulo 1. Es decir, el apóstol Pablo comienza diciéndole a los judíos, comienza diciéndole al religioso, comienza diciéndole al moralista, comienza diciéndole a aquel que es justo a su propia opinión, comienza diciéndoles, tú te encuentras bajo el juicio de Dios, tú eres digno de muerte. Y cuando hace la expresión, oh hombre, bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo al judío en general, oh hombre, quien quiera que seas, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo señala, hombre, tú quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, aquí el apóstol Pablo está señalando que estos judíos juzgaban. Ahora, aquí la palabra juzgar significa condenaban. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, tú, judío, quien quiera que seas tú que condenas, pues en lo que condenas a otro, te estás condenando a ti mismo. Ahora, veamos que
ellos condenaban, ¿a quién condenaban? Al pecador que es descrito en el capítulo 1, es decir, al gentil, aquel que había sido entregado al lesbianismo, a la homosexualidad y al sinnúmero de pecados que está describiendo el apóstol Pablo al finalizar el capítulo 1. A ellos estaban condenando estos judíos, es decir, Dios emitía ciertamente un juicio en contra de ellos, pero Dios lo hacía en su santa justicia y ellos lo hacían en su celo y en su rabia judía religiosa. Entonces, notemos lo siguiente. Para Dios era un juicio sobre los pecadores, pero para ellos emitir esa condenación representaba un placer, un orgullo, porque para ellos era muy placentero, les llenaba de orgullo el decir es que no somos como ellos, es que ellos sí se lo merecen. Es decir, nos deja ver que el judío, el religioso, el moralista no tenía un solo gramo de misericordia para con el pecador. Ahora, juzgar no es lo que está condenando Pablo, porque es correcto juzgar. Para juzgar necesitamos tener todos los elementos necesarios, todos los elementos suficientes para que nuestro juicio sea un justo juicio. Lo que está condenando aquí el apóstol Pablo, veamos con atención, lo que está condenando el apóstol Pablo dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está condenando aquí es que ellos juzgaban. Y dicho sea así entre paréntesis, lo cual demuestra que si ellos juzgaban, demuestra que ellos tenían capacidad para distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Pero cuando ellos juzgaban, hacían lo mismo. Es decir, que estaban juzgando el pecado que hacían, pecaban. Entonces, ellos estaban pecando, ellos estaban juzgando y simultáneamente estaban pecando. Juzgaban el pecado de todos, de los gentiles, pero no juzgaban, no señalaban su propio pecado. Es decir, con los pecados de los otros eran duros y eran severos, pero con sus propios pecados los pasaban por alto. Y a esto le podemos llamar justicia en la propia opinión. Es decir, ellos reducían el parámetro de Dios que Dios exige para ellos, pero lo ampliaban, lo amplificaban de una manera impresionante para con los otros. Y esto entonces nos deja ver que subestimaban su propia pecaminosidad, pero los pecados de los otros los juzgaban y los condenaban, los atacaban de inmediato. Ahora, veamos el capítulo 2, versículo 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nuevamente, juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuál juicio de Dios? Romanos 1:32, el último versículo del capítulo anterior, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que cuando terminamos esto, hicimos la mención de que estos gentiles, cuando se describen en toda esta serie de pecados, finalmente el apóstol Pablo concluye diciendo que ellos entendían el juicio de Dios, que ellos entendían que lo que estaban haciendo era malo, que ellos entendían que eran dignos de muerte, que ellos entendían que pesaba sobre ellos un juicio de Dios. Ahora, ese juicio de Dios, dice Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios, ahí está este veredicto de Dios contra el hombre pecador, es según verdad. Entonces, esto significa que este juicio de Dios es según la verdad, según lo correcto, según lo justo, según lo recto, ¿sí? Es decir, este juicio de Dios se basa en la verdad, ¿sí? No significa entonces que Dios está explotando en ira y de una manera irracional está diciendo, los voy a consumir a todos, no, sino que Dios está actuando con justicia y con verdad sobre todo hombre, sobre todo aquel que está emitiendo sus santos juicios, ¿sí? Entonces, nuevamente veamos Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y esto
Es muy interesante porque dice aquí el apóstol Pablo, el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Los pecados que se señalan en el capítulo 1, al finalizar el capítulo 1. Pero quiero llamar su atención aquí que dice los que practican. Y la palabra practican viene del griego praso, que significa práctica habitual. Entonces, el juicio de Dios es contra los que practican el pecado habitualmente. Y aquí entonces viene otro golpe fuerte del apóstol Pablo para el judío, para el religioso, para el moralista, para aquella persona que dice, no, yo estoy caminando en mi cristianismo, yo soy un buen cristiano, yo soy una persona muy llena de moralidad, etcétera, pero les da otro golpe, y este golpe es que el juicio de Dios es contra los que están practicando el pecado habitualmente, ¿sí? El judío descansaba en su cultura, en su religión, en su raza, pero el juicio de Dios no era de acuerdo a ello, sino de acuerdo a la verdad de Dios. El moralista, el religioso dice, no, es que yo soy cristiano, es que yo hace años acepté a Jesús en mi corazón, es que yo me congrego en una iglesia, es que yo leo la Biblia, es que yo esto, pero sigues practicando el pecado, entonces el juicio de Dios no es conforme a lo que tú estás pensando, no es conforme que asistas a una iglesia, no es conforme a que digas que vives en un cristianismo cuando sigues practicando el pecado. El juicio de Dios es según la verdad, ¿sí? Ahora, quiero que vean aquí un punto interesante en Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y es un golpe, como les digo, un golpe fuerte contra el judaísmo. Y aquí hay una gran verdad muy implícita en lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Si el judaísmo no es garantía para enfrentar el juicio de Dios, imagínense entonces ninguna religión puede ser garantía para enfrentar el juicio de Dios. Es decir, porque en este momento, cuando el apóstol Pablo lo escribe, se estaba desarrollando esta religión, este judaísmo, no había ninguna religión de las que tú puedas mencionar el día de hoy y que muchas veces las personas abrazan el día de hoy, pero quiero que veas que si ni el judaísmo, de acuerdo a los ojos de Dios, era una garantía para enfrentar el juicio de Dios, menos tu religión, la religión que tú tengas el día de hoy, católico, mormón, testigo de Jehová, lo que sea, ninguna religión sería garantía para que enfrentes el juicio de Dios. Y aquí entonces el apóstol Pablo está hablando en contra del hombre religioso, en contra del hombre que está abrazando su propia religión, pero también la vida pecaminosa es muy sutil porque puedes decir es que yo soy cristiano, pero seguir con una vida habitual de pecado y entonces nos encontramos en la misma mira que está teniendo el apóstol Pablo cuando está dirigiendo estas palabras. Ahora, veamos Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas que a los que tal hacen, es decir, tú piensas que tú que estás juzgando al pecador, al gentil pecador, a aquellos que ves que están pecando de una manera abierta, pero tú haces lo mismo, tú piensas que ellos sí merecen el juicio de Dios, pero que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, vean el pensamiento judío, cómo los había envuelto en una oscuridad, en una irracionalidad profunda, ¿sí? Ellos pensaban, Pablo les pregunta, porque ellos entonces condenaban a los que pecaban. Ah, pero también ellos pecaban. Solamente que la diferencia es que el juicio de Dios sí era para ellos, a los que yo estoy señalando, pero para mí no. Entonces ahí ellos estaban haciendo una comparación totalmente irracional, totalmente injusta, ¿sí? Y nuevamente volvemos al mismo punto. El judaísmo o la religión crea una falsa confianza. Una de las características de la persona religiosa es que la persona religiosa condena a medio mundo, condena a todos porque no siguen lo que él sigue, porque no creen lo que él cree y normalmente señala el pecado de todos
ellos son pecadores, ellos merecen el infierno, ellos merecen la ira de Dios, pero ellos están pecando en sus vidas privadas, en sus vidas ocultas, y curiosamente allá sí se amerita el juicio de Dios, pero con ellos no amerita el juicio de Dios porque soy religioso, porque yo sí camino con Dios. Ahora veamos Romanos 2:4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, vean, con el versículo 3 y con el versículo 4, el apóstol Pablo confronta al judío en dos grandes situaciones que no les dejan ninguna escapatoria. En la primera, le dice, oye, ¿tú crees que puedes condenar a los que pecan y que ellos están bajo el juicio de Dios? Pero tú que pecas también, tú vas a escapar del juicio de Dios. O sea, tú condenas a esos que pecan y dices, el juicio de Dios está sobre ellos. Pero tú estás pecando también, no a la manera de ellos, porque como tú eres religioso, obviamente, tú te cuidas, tú pecas en privado donde nadie te vea, ¿sí? En tu vida de pensamiento, en tu vida interna, pero finalmente es pecado. Solamente que el pecado en ti no va a provocar ninguna... O sea, tú sí escapas del juicio de Dios y ellos no escapan del juicio de Dios. Y el segundo punto con el que confronta al judío y al religioso, les dice... Tú estás menospreciando, ¿será que tú estás menospreciando las riquezas de la benignidad de Dios, las riquezas de la paciencia de Dios, las riquezas de la longanimidad de Dios? ¿O estás ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, le está diciendo entonces, mira, una de dos, o tú en este momento estás valorando muy poco, estás menospreciando toda la bondad de Dios, toda la paciencia de Dios, toda la paciencia de Dios sobre ti, o estás ignorando que esa benignidad de Dios para ti te está guiando al arrepentimiento, a ti que sigues pecando, aunque seas religioso, aunque te digas religioso, ¿sí? Y en ambos puntos de confrontación que coloca el apóstol Pablo, bueno, la respuesta que daría cualquier judío, cualquier religioso, dejaría de ver que es una persona que no es salva, ¿sí? Porque en la primera, el apóstol Pablo le dice, oye, tú condenas a todos, pero tú estás estás también practicando el pecado, estás también pecando en tu vida, solamente que ellos sí escapan del juicio de Dios y tú no escapas del juicio de Dios. Estás equivocado, no vas a escapar del juicio de Dios, estás en condenación. La segunda postura, tú estás menospreciando las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigues pecando, porque estás pensando que Dios te ame, que Dios sea paciente contigo, es señal de que sí puedes seguir en tus mismos pecados. O bien, si no estás haciendo eso, entonces tú estás ignorando en este momento que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, necesitas arrepentirte, pero no lo estás viendo. Ahora, veamos este punto. Esta última pregunta que hace el apóstol Pablo, y es muy interesante porque dice, o tú estás menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. La palabra menospreciar significa tener en bajo concepto. Ahora, este término griego, tener en bajo concepto, si nosotros le escudriñamos en la gramática griega, significa que se inicia subestimando algo, subestimando el valor de algo y se llega al desprecio total. Es decir, si tú estás subestimando el valor de las riquezas, de la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios, muy pronto las estarás despreciando totalmente. Lo que entonces la Biblia está presentando es que aquellos que están menospreciando, aquellos que están otorgando un valor inferior a la benignidad de Dios, a la paciencia, a la longanimidad de Dios, el día de hoy
en breve, en cierto tiempo, muy pronto, ellos no estarán solamente subestimando, menospreciando, sino que estarán despreciando totalmente estas riquezas de Dios. Ahora, vean que dice riquezas, es decir, nos habla de mucho, nos habla de grandes, sin medida. Entonces, vean, dice el apóstol Pablo: tú estás menospreciando las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. En otras palabras, Dios es rico para contigo, que eres religioso, que eres moralista, estás en tu judaísmo, que estás en la religión que quieras abrazar, pero que estás en condenación. El apóstol Pablo está diciendo: Dios es sumamente rico en su benignidad, en su paciencia, en su longanimidad para contigo. ¿Qué es benignidad? Es gracia común, son los beneficios innumerables que Dios nos da, es el sol que Dios nos brinda el día de hoy, el agua que nos da, el clima que nos da, la salud que nos da. Esa es la gracia común de Dios para con nosotros, y las riquezas de Dios son tan grandes que el día de hoy te las está concediendo a ti. Te concede su paciencia. ¿Qué significa paciencia? Se utiliza aquí de un término griego que significa contenerse y que normalmente se usa en una tregua entre contrincantes. Es decir, vean con atención, Dios no destruye al instante al pecador cuando peca, sino que Dios reprime su juicio en su gracia. Es decir, vean esto con mucho cuidado. El pecador continuamente es salvado por Dios de manera física y de manera temporal de merecer lo que merece recibir. ¿Por qué? Porque cuando el pecador, cuando tú y yo, cuando el hombre que no conoce a Dios, cuando el hombre que es religioso, cuando el que es moralista, el judío, el que abraza una religión, camina en una religión, pero igual está bajo la condenación de Dios. Cuando el hombre peca, Dios se contiene. El juicio es postergado. No le da lo que merece su pecado. Un solo pecado nos merecería la condenación eterna. Y la longanimidad de Dios es largura de ánimo. Es decir, Dios se refrena ante la incesante provocación del hombre. Entonces, dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4, ¿o será que estás ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y aquí la benignidad de Dios, entonces vemos que tiene un propósito para todo hombre. La benignidad de Dios tiene un propósito, y el propósito es guiar al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3:9, el apóstol Pedro lo dice de otra forma: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque estaban diciendo, pues hace tiempo decían que el Señor iba a regresar, las cosas siguen igual, y comienzan de manera irónica burlándose del regreso del Señor. Pero él dice: el Señor no retarda su promesa, Él va a regresar como dijo, pero dice, pero esta es la razón por la que aparentemente está retardando su promesa, porque Él es paciente para con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A quiénes les da el Señor esta gracia común? A todos, a todas las personas. A ti y a mí, a todos nos da la gracia común. Entonces, esta benignidad que Dios nos da todos los días, estos beneficios innumerables que Dios nos da todos los días, es un llamado de Dios, o tiene el propósito de guiarnos al arrepentimiento, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, judío, moralista, religioso, cristiano, religioso, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Y si nos guía al arrepentimiento, significa que el judío necesitaba arrepentirse. Significa que entonces el judío, aun cuando estaba abrazando su judaísmo, no era salvo. Tenía la misma sentencia que se había dictado en el capítulo 1, estaban bajo la ira de Dios, eran dignos de muerte, como dice el apóstol Pablo, también el judío. Es decir, el apóstol Pablo entonces está dando una bofetada impresionante
al judío, pero también está dando una bofetada impresionante al moralista, al religioso, y les dice: tú y con todo y tu religión necesitas arrepentirte porque estás bajo la condenación de Dios, estás bajo la ira de Dios, eres digno de muerte. Ahora, necesitamos comprender que la benignidad de Dios, algunos aspectos sobre la benignidad de Dios necesitamos comprender. Primero, no hemos recibido en este momento el castigo por nuestros pecados. El hombre no ha recibido en este momento el castigo por sus pecados. Ahí está vivo, está viviendo y está pecando. No ha recibido en este momento el castigo por sus pecados. Número 2, la benignidad de Dios no es indefinida. Mucha atención con esto. Que Dios sea bueno contigo, conmigo, no es de manera indefinida. La benignidad de Dios es temporal para cada persona. ¿Por qué digo que es temporal? La Biblia lo está diciendo, es temporal. ¿Por qué? Porque dura solo el tiempo justo y necesario para guiar al pecador al arrepentimiento. Y entonces, en ese sentido, en este momento, o la benignidad de Dios te está guiando ahora mismo al arrepentimiento, o en este momento, si no te está guiando al arrepentimiento, entonces estás menospreciando la benignidad de Dios. El apóstol Pablo te coloca a ti, hombre religioso, te coloca a ti, hombre judío, te coloca a ti, hombre moralista, en el sentido de que en este momento las riquezas de Dios, su benignidad, o te está guiando al arrepentimiento, y si no te está guiando al arrepentimiento, entonces tú en este momento estás menospreciando la benignidad de Dios. Y recuerden, se comienza menospreciando y se termina despreciando. Pero recuerden que la benignidad de Dios no es por tiempo indefinido, es por tiempo temporal, solamente el tiempo necesario justo para que procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está presentando hasta este momento, es acudir a Cristo, recibir el Evangelio de Dios, recibir el perdón de pecados y la salvación. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Si se cambia la manera de pensar, se cambia la manera de actuar. Ahora recordemos, Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente que no pasó la prueba, a una mente que hace cosas que no convienen, que piensa mal y hace cosas malas, que piensa el pecado y hace el pecado. Bueno, aquí tenemos entonces que el arrepentimiento produce un cambio de manera de pensar. Cambia esa mente reprobada. De hecho, da un nuevo corazón, es una nueva creación. Más adelante lo estará diciendo también el apóstol Pablo. Muy bien, ¿qué aprendemos con lo que el apóstol Pablo nos ha instruido en estos 4 versículos? ¿Qué aprendemos? Número 1, aprendemos que nadie es tan bueno para salvarse a sí mismo. Nadie. Tu judaísmo no te va a salvar. Tu religión, la religión que tú quieras enumerar y que en este momento dices: es que yo soy tal religión estoy desarrollando, esa religión no te va a salvar. Tu moralismo no te va a salvar. Tú te encuentras en la misma situación del hombre descrito en el capítulo 1. Te encuentras bajo la ira de Dios, eres digno de muerte y necesitas el Evangelio de Dios. Número 2, ¿qué aprendemos? No juzgues y condenes el pecado de otros, solo porque tú no pecas a la manera de ellos. Porque, bueno, el contexto está hablando del judío, del religioso. Yo lo que sostengo es que si tú te dices religioso, obviamente tú no pecas de manera pública. Tú pecas de manera más discreta, pero sigues pecando. Tú estás pecando. Recuerda, el apóstol Pablo no condenó el juzgar. El apóstol Pablo condenó el juzgar pecados y estar pecando
al mismo tiempo, porque cuando tú estás viviendo una vida de pecado y por tu religión, por tu religiosidad, por tu judaísmo, por tu cristianismo falso, etcétera, dices, esa persona es pecadora, esa persona merece el infierno, pero tú estás pecando. Eso es lo que está condenando el apóstol Pablo. No juzgas y condenes el pecado de otros en ese sentido. Número 3, no trates con menosprecio a aquellos que están bajo el juicio de Dios y la ira de Dios. Es decir, tu judaísmo no los hizo especiales a los judíos, a los quienes les está escribiendo el apóstol Pablo. Lo mismo, tu religión no te hace especial. Tu cristianismo que dices tener no te hace especial. No trates con menosprecio a aquellos que están bajo el juicio de Dios y la ira de Dios, porque no es el propósito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hizo la descripción de la condición del gentil, del hombre pecador, para decir, vean, así son de malos. No, lo hace para que analicemos nuestro propio corazón y veamos que así también estamos cada uno de nosotros. Número 4, ¿qué aprendemos? No menosprecies las riquezas de la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios, ¿sí? Hoy disfrutas de las bendiciones de Dios. Hoy disfrutas de la gracia común de Dios, ¿sí? En este momento, piensa por un momento, el juicio de Dios no ha caído sobre ti en este momento. Tú en este momento estás en esta tierra, estás vivo, tienes aire en tus pulmones, tu corazón está funcionando, tú estás vivo. El juicio de Dios no ha caído sobre ti en este momento. Sobre algunos ya ha caído, ya están en una condenación eterna, ya no están en este plano terrenal, ya están en una eternidad de oscuridad, ya están en un juicio de Dios que no será modificado, que no será cambiado, en un lugar de tormento, pero en ti todavía no ha caído este juicio de Dios, ¿sí? ¿Y por qué no ha caído? Porque Dios se ha detenido en contra de tus pecados. No significa que no has pecado. No significa que con tu religión, con tu judaísmo y con tus pecados ocultos practicantes que estás desarrollando, no significa que Dios se esté agradando y que Dios esté diciendo, sí, puedes ser cristiano y ser pecador a la vez. No, sino que Dios se detiene en su paciencia, en su longanimidad contigo, se detiene en contra de tus pecados, ¿sí? Y nuevamente recuerda, se inicia valorando poco, menospreciando poco y se termina en desprecio total, ¿sí? Ahora, recordemos también la benignidad de Dios, ¿sí? No hemos recibido en este momento el castigo de nuestros pecados. No hemos recibido en este momento el castigo de nuestros pecados. Aquí estamos, gracias a Dios. Pero recuerda, la benignidad de Dios no es indefinida para ti, ni para mí, ni para nadie, ¿sí? Es temporal, dura el tiempo justo necesario para que te guíe al arrepentimiento, para que te guíe a la cruz, para que te guíe a decir, Señor, perdóname, porque si yo no soy tan pecador como los pecadores del capítulo 1 que habla el apóstol Pablo, pero sí soy pecador porque en mi vida abrigo, Señor, pecados ocultos que tú los ves y sigo pecando y tengo una fachada de cristiano y tengo una fachada de moralista y las personas dicen que buen cristiano soy, pero soy tan pecador dentro, en mi interior, Señor, perdóname, y tú lo ves. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Y por último, aprendemos que en este momento tú, religioso, tú, moralista, tú, judío, tú que tienes una fachada religiosa, que te glorías de ser una persona piadosa, etcétera, tú en este momento, o la benignidad de Dios te está guiando al arrepentimiento, o tú estás menospreciando la benignidad de Dios. Y entonces, analicemos nuestros corazones, cada uno de nosotros. O en este momento, que Dios sea bueno nos está llevando al arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento continuamente, o
si no nos está llevando al arrepentimiento, entonces estamos menospreciando la benignidad de Dios. Y recuerda, esa benignidad de Dios que estás menospreciando el día de hoy, hoy es un menosprecio, mañana será un desprecio total porque no estás valorando lo que Dios te está dando. Pero en todo esto vemos la misericordia y la gracia de Dios que se está ahora manifestando para aquellas personas que están caminando en una religión, en un cristianismo incluso, porque a veces el cristiano se vuelve tan severo, se vuelve tan rudo, se vuelve tan agresivo para con todos, tan falto de misericordia. Y entonces en este momento podemos concluir con esto. A ti, religioso, o la benignidad de Dios te está guiando en verdad al arrepentimiento, que las bondades de Dios que estás recibiendo en este día, Señor, estoy vivo, Señor, tengo mi familia, Señor, tengo una cama donde dormir, Señor, tengo comida, que todas estas bendiciones de Dios te están guiando al arrepentimiento de decir, Señor, y no te estoy buscando como te debo de buscar, y tengo pecados en mi corazón ocultos todavía, Señor, que si esta benignidad o te está llevando al arrepentimiento, y si no, si tú dices, no, todo está bien, yo voy bien, yo soy un super piadoso, casi soy un santo, etcétera, entonces lo más probable es que estás menospreciando la benignidad de Dios, que no te está llevando al arrepentimiento. Pero que Dios obre su palabra, que Dios nos muestre su palabra y que en el capítulo 1, como hicimos la mención, el apóstol Pablo se refería al gentil, al pecador abierto, público, pero también hay otro tipo de pecador y es ese al que se está refiriendo el apóstol Pablo en esta segunda carta, que es un pecador más orgulloso, más aferrado a sus pecados, porque piensa que el juicio de Dios es en base a su religión, en base a sus creencias, pero hemos aprendido que el juicio de Dios es en base a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice, estás condenado sin Cristo. Que Dios pueda usar su palabra, que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Y si la benignidad de Dios el día de hoy nos guía al arrepentimiento, démosle gracias a Dios que nos guía al arrepentimiento porque hay vida, porque hay tiempo y porque hay gracia de Dios. Lo que la luz revela en nuestras vidas, la sangre lo ha de limpiar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido en esta ocasión, Señor. Hoy el apóstol Pablo comienza, Señor, este segundo capítulo refiriéndose al religioso. Y Señor, yo creo que muchos de nosotros tenemos pecados religiosos, tenemos aspectos religiosos en nuestras vidas que a veces nos hacen tan insensibles a nuestros propios pecados, a nuestra propia conducta. Pero Señor, cambia en nuestros corazones lo que se tenga que cambiar, Señor. Cámbianos y que tu benignidad nos guíe al arrepentimiento, nos guíe a arrepentirnos de aquello que necesitamos arrepentirnos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar contigo y que tu palabra sea prosperada en cada uno de nuestros corazones. Amén.